Buenas noches, ¿cómo están? Iniciando el día de hoy el programa Gerontológicos de todos los martes. Hoy martes 9 de enero comenzamos pues con interesantes reflexiones sobre la vejez y el envejecimiento de las personas mayores, una serie de temas que a veces requieren de una revisión. Bien, justamente hoy publiqué en las redes sociales un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, decía, la vejez no comienza igual para todos. Deberían decir más bien que estamos en esa etapa cuando hay cambios significativos que marquen un antes y un después. Y esos cambios no son canas, no son marcas en la piel o escasez de cabello, y más bien se relaciona con la funcionalidad. Es nuestra funcionalidad, es lo que realmente nos lleva a nosotros a lo que se llama vejez. Bueno, justamente ahorita también están llegando también una amiga y para los que no vieron el segmento anterior, la frase anterior, lo voy a repetir. Esto es lo que yo publiqué el día de hoy. Dice, la vejez no comienza igual para todos. Deberíamos decir que estamos en esa etapa cuando hay cambios significativos que marcan un antes y un después. Y esos cambios no son canas, esos cambios no son las marcas en la piel o la escasez de cabello. Más bien se trata de funcionalidad, de que lo que somos capaces de hacer, de nuestra capacidad física y cognitiva. Obviamente, este pensamiento recoge una nueva tendencia muy importante de la gerontología, el cuestionamiento mismo de lo que se llama vejez, el famoso inicio de la vejez. Entonces, ahí, pero vamos a continuar un poquito. Después decimos, ya de hecho, hay muchos profesionales que coinciden con estas inquietudes. Es más, habrá tal vez que cambiar ese término que se relaciona con una cadena de expresiones edadistas. Esperemos oír otras voces, ¿no? No pensamos imponer una forma de pensar, simplemente tratamos de invitar a repensar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, de la vejez se deriva una serie de términos: viejos, viejas, viejes, viejeces y no sé cuántas cosas más. Y todo esto, yo creo que ya llega el momento, el tiempo, en que se cuestione ciertos constructos sociales. La construcción social sobre la cual se define lo que llaman vejez ya no tiene ningún sentido en este tiempo. Y mucho más cuando hemos avanzado mucho en el tema científico, sobre todo en el conocimiento de lo que es la edad biológica y la edad cronológica. Ya hay varios gerontólogos que se están manifestando en favor de una vinculación entre vejez y edad biológica antes que cronológica, porque si no, de otra manera, no se sabe de qué realmente estamos hablando. Si una persona, por tener más de 60 años, estar súper funcional en las perfectas condiciones de salud y de fortaleza, esa persona ha pasado a una etapa que le llaman la última etapa de la vida, la vejez. Hay que pensarlo. Yo no les voy a dar esa respuesta. Después, vamos a ver la parte, entonces, como yo le decía, en la parte final dice, tratan de vincular la vejez con la edad biológica y no con la cronológica. Muy interesante es esto, ¿eh? Y crece esta nueva tendencia que se encamina más a la evidencia científica que a los constructos sociales que ya no se sostienen. Este es un tema polémico, es un tema para el debate, muy interesante. Algunas personas se preocupan por el tema de los derechos, dicen, no, pero ya hemos ganado los derechos con los 60 años. Correcto, pero eso es un tema de derechos, nosotros no vamos a ir en contra de los derechos. Nosotros ya se estableció que a partir de los 60 años lo consideran persona mayor, correcto, ¿no? Entonces, pero nosotros también tenemos que ver la evidencia científica. O sea, la cuestión no es que
por el hecho de que esto es necesario, tenemos que mentir, tenemos que decir cosas que no son ciertas, que son falsas, que son dudosas. No podemos afirmar eso de ningún modo. Igualmente, cuando hoy existen muchas definiciones sobre envejecimiento, porque existen muchas, ustedes vayan a buscar, incluso a Google, van a encontrar decenas de definiciones de envejecimiento. Pero yo quiero destacar en este momento la que dice la Organización Mundial de la Salud. Y si ustedes leen en la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cosa dice el envejecimiento? Se basa principalmente en deterioros, ¿no? En daños moleculares. Eso es lo que manifiesta. Pero lo curioso del caso es que en muchísimas cosas, hay muchísimas expresiones que se dan en las conferencias y en todos lados y que se repite como un axioma. Ustedes saben lo que es un axioma. Axioma es algo que supuestamente es una verdad incontrovertible, que ya es definitiva y que no se puede cuestionar. Pues así lo ven, por ejemplo, cuando dicen el envejecimiento comienza desde la concepción. El problema, si es que comienza o no desde la concepción, no es el problema. El problema es cómo definen el envejecimiento. Ahí está el problema. Porque si tú defines el envejecimiento principalmente por daños moleculares o pérdida de habilidades, como podemos ver, ¿no es cierto?, en las definiciones que están disponibles, entonces, ¿qué ocurre? Entra en contradicción con la frase que dice envejecemos desde que nacemos o desde la concepción. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? Es el concepto de envejecimiento principalmente, ¿no? La verdad es que es un tema muy peliagudo, muy complicado. Y recuerden ustedes que nosotros hicimos en el coloquio Los misterios del envejecimiento, nos hemos referido a la increíble complejidad que es el proceso de envejecimiento. Primeramente, hay que señalar, muy bien dado, nosotros no vamos a hacer poesía, ¿no? Acá, ¿no? La poesía a mí me gusta, a mí también me gusta escribir poesía, pero cuando tengo que hablar de algo que es científico, lo tengo que decir como tal. Entonces, el envejecimiento en sí es un proceso complejo, absolutamente complejo, e incluso por eso es que existe tantas definiciones del envejecimiento. ¿Por qué? Porque se han dado casos en que la gente pareciera que tienen algunos momentos en que parece que no envejeciera, en otro momento parece que hasta rejuveneciera. O sea, no es algo como una caída libre, ¿no? Como una pendiente, no es como una pendiente. Es cierto que transcurridos el tiempo, de todas maneras tenemos que envejecer, eso está clarísimo. Pero la forma, o sea, pero definir el envejecimiento como un proceso puramente lineal, ¿no? Y constante, no necesariamente es, o sea, es todo un tema de debate. Entonces, por eso, digo yo, si tú crees que el envejecimiento se basa principalmente en un deterioro o una función, entonces, ¿cómo podemos afirmar que la persona que recién ha sido concebida interiormente está envejeciendo? Ahí no hay ningún deterioro, hay el crecimiento y desarrollo puro. Esa es la verdad, ¿no? ¿Cuándo un niño se deteriora? Si tiene una patología, ¿no? O tiene la progeria, envejece prematuramente. Pero acá yo no les voy a dar a ustedes la respuesta definitiva de ninguna manera, pero estoy invitando a reflexionar. Es decir, tenemos que ser coherentes. Si decimos que el envejecimiento se basa en tales particularidades que se relacionan básicamente con pérdida de cognitivas y habilidades, como podemos ver en muchas definiciones de envejecimiento, es totalmente contradictorio con la afirmación desde dónde se comienza a envejecer. ¿No es cierto? Hay una contradicción. Esa contradicción yo no la he inventado. Esa contradicción está ahí. Ustedes la pueden ver, la pueden leer, pueden investigar. Entonces, después de eso, para tratar de salvar un poco la situación, también ya se comienza a romantizar el envejecimiento, comienza la idealización del envejecimiento.
el envejecimiento es la vida es envejecimiento. Pues no, el envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma, no son sinónimos. Entonces ya comenzamos a idealizar el envejecimiento. Entonces, ahora, lo cierto es lo siguiente. Nosotros envejecemos, claro que envejecemos, y ese envejecimiento no se va a detener, pero sí tiene sus momentos en que se ralentiza, ¿no? Y parece detenerse. Ahora, todas las respuestas no las podemos tener, porque ni siquiera los médicos de hoy te pueden dar una respuesta muy clara acerca de estos repuntes, por ejemplo, que se dan durante el proceso de envejecimiento, ¿no? No hay una cuestión. Por eso es que se pone en cuestión el tema de la vejez. ¿Por qué? Cuando comiences a ver que, ¿por qué vejez tiene que ser un constructo social que a la fuerza trate de, digamos, crear una etapa de la vida a personas que en realidad tienen una edad biológica de 50 años o de 40 años? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, entendamos esto. Nosotros tenemos que, la idea hoy, la gerontología tiene que renovarse. La gerontología tiene que repensarse definitivamente. Tenemos que ir avanzando, seguir analizando. No quiere decir que incluso ustedes pueden tener mucha fe en un determinado profesional, a un profesor, lo que ustedes quieran, pero hoy en día nadie está libre de error y nadie está libre de compartir una información que no sea del todo veraz, del todo adecuada. Entonces, por lo tanto, eh, digamos, nuestra actitud siempre tiene que ser de análisis y de reflexión. Siempre estar escuchando, revisando bien, contrastando, para poder llegar realmente a lo que es lógico, ¿no? A lo que realmente parece ser cierto, algo verdadero. Entonces, acá hay un problema por resolver entre el concepto de lo que es envejecer, ¿no es cierto? Y dónde comienza. Se me ocurrió una idea a mí también con respecto a este tema, para dar una solución a la cuestión, era también decir que en realidad nosotros deberíamos decir que estamos programados, ¿no? Estamos programados desde la concepción a envejecer, pero decir que este ser ya está envejeciendo no concuerda con las definiciones de envejecimiento. Entonces ahí hay un problema. Y entonces yo diría que estamos programados para envejecer como para morir también, porque todos tenemos un certificado de caducidad, definitivamente, no somos inmortales, ¿no es cierto? Correcto. Pero eso no quiere decir que vamos a afirmar que estamos muriendo desde que nacemos. Entonces tenemos que aplicar un poquito de lógica y tratar de centrarnos en algunas ideas, ¿no? La idea es acá, la cuestión acá, en este programa, acá en este programa tenemos abierto la posición para debatir, para conversar, ¿no? Para revisar estos conceptos, porque eso es importante, eso es lo bueno, porque nosotros ya no estamos en el aula, ya no somos alumnos, nosotros ya hemos salido, como se dice, a la cancha, ya hemos comenzado ya a repensar las cosas, ¿no? A analizar las cosas. Entonces ya no estamos solamente para acatar lo que nos dice el famoso o que nos dicen miles de personas. Dicen, miles de personas pueden creer en algo y ese algo es algo falso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener siempre una postura analítica, una postura reflexiva para llegar a la verdad. ¿Mm? Entonces, porque no existen, yo he llamado muchas veces lo que se llama mentiras convenientes a estos constructos sociales que quieren hacer creer de que hay una etapa de la vida de la vejez que comienza justo a los 60 años y que todos comienzan a partir de ahí. Eso es una tontería, la verdad, lo voy a decir así, que me parece una tontería. Y vamos a analizar. Y vamos a analizar por qué es una tontería, porque sabemos muy bien que nosotros tenemos
una edad biológica y la cronológica. Y cómo vivimos es con la edad biológica. La cronológica es solamente para marcar en el calendario, nada más. Eso es verdad. O sea, la edad del calendario es lo que menos interesa. Entonces, vamos a ver otros temas también. Ahora, con respecto a la campaña que está emprendiendo Vanguardia Gerontológica, ¿no? Que se trata de la campaña por un lenguaje preciso y sin ambigüedad. Esto es muy, pero muy importante. Sin ambigüedad, ¿qué significa? Que no tengan muchos significados que al final lleven a la confusión. ¿Correcto? Entonces, esto es absolutamente necesario cuando estamos hablando de profesionalidad, de ciencia, de cultura. Entonces ahí necesitamos precisión. Ahora, cuando hablamos de un lenguaje preciso, estamos hablando de lenguaje adecuado para que te comprendan, para que te entiendan. ¿Perfecto? Muy bien. Y sin ambigüedad para evitar confusiones. Entonces, si ustedes saben que la palabra viejo que se utiliza en algunos países para hablar de las personas mayores es un término inapropiado. ¿Por qué? Porque tiene múltiples significados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es un término ambiguo. No se sabe qué diablos se está refiriendo con viejo o vieja, ¿no? Una vieja escuela o al juego se está refiriendo. Entonces, estos términos son inapropiados completamente. Hay gente que me dirá que qué bonita palabra. Bueno, esas son las costumbres de cada país. Yo respeto las costumbres de cada país, pero yo quiero pensar de una manera seria, de una manera profesional, de una manera que deberíamos todos tener una cultura gerontológica y por lo tanto desterrar este tipo de términos de origen coloquial que no, para mí, no me parecen ni adecuados ni tampoco respetables. Hemos tenido una asamblea internacional donde se definió la mejor forma de expresarse con respecto a las personas mayores, que es exactamente personas mayores. Personas mayores es el mejor término que se ha utilizado. Ustedes dirán por qué. Porque también se ha incluido la cuestión del género. Y además es un término preciso, es un término exacto. No hay otro significado, salvo que tú le pongas pues mayores de 16 años o 20 años. Pero yo creo que es muy claro, muy contundente. Entonces, este tipo de cosas. Igualmente, cuando a las personas mayores le dices abuelos, hay muchas personas mayores que no son abuelos. Entonces, ¿por qué vas a referirte de abuelos cuando ellos no son abuelos? Porque no han tenido nietos o de repente ni siquiera han tenido hijos. Entonces no tienes que decir abuelos ni abuelas. Igual también con esto de los seniors, ¿no? El término senior, que es un término de inglés, que en realidad se refiere a personas maduras, ¿no? Que tienen una gran experiencia laboral y profesional. Entonces el senior hoy en día también está sufriendo la discriminación por cuestiones de edad, porque tiene más de 40 o 50 años, ya no lo quieren contratar en las empresas, cuando en realidad esta persona tiene una experiencia valiosísima para trabajar y ya no lo consideran. Entonces, sin embargo, el término senior, ojo, no hay que considerarlo como un sinónimo de persona mayor. No es. Así como abuelo no lo es, senior tampoco lo es. ¿Ok? Senior significa, este es un término que está relacionado la cuestión profesional, con la cuestión del laboral. Con eso es el término senior. ¿Ya? Igualmente, estamos discrepando también un poco con la cuestión de la cuestión plateada. Vamos a ponerlo entre comillas, este término plateada. Porque hoy en día se están dando las cumbres plateadas, que la economía plateada. Pienso yo que esto de las cumbres plateadas está creando una sensación de que estamos estereotipando, es decir, estamos estereotipando más, o sea, estamos contribuyendo más al estereotipo.
Porque cuando decimos de plateadas, solamente estamos hablando de canas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Cierto. las cumbres plateadas. ¿Por qué tenemos que decir así con plateadas? Digamos de frente cumbres de personas mayores. ¿Ah? ¿Por qué cumbres plateadas? ¿Qué es plateada? ¿Cuál es plateada? ¿Ah? Y hay personas mayores que no son muy plateadas tampoco. Hay personas mayores que tienen su cabello muy oscuro también. Entonces, yo Pero creo tienen y otros que se los pintan. que hoy en día se están cometiendo muchos errores y, o sea, digamos que yo diría que no se está tomando muy en serio la cuestión. A mí me preocupa que, por ejemplo, una universidad, por ejemplo, un centro de estudios, ¿no?, de académicos tan importantes, estén coloquializando todas las terminologías. Es decir, ya ellos hablan de una forma que lo eh, lo contradice simplemente ir al diccionario. O sea, si tú quieres tener el significado de lo que significa de lo que significa vejeces, por ejemplo, entra al diccionario de la Real Academia Española y te vas a dar cuenta qué significa achaques, manías y cosas propias de los viejos. Sin embargo, algunas universidades están utilizando el término vejeces sin tomar en cuenta la mala connotación que tienen otros países donde esta palabra genera rechazo, porque hasta su misma sonoridad genera rechazo. Esa vejez, ¿no? No parece un sello peyorativo. Entonces, el asunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros para darle más calidad, más presencia, más profesionalismo a la gerontología? ¿No es cierto? Entonces debemos entender eso, que un psicólogo famoso, que no voy a decir su nombre, me diga que está bien decir viejos y viejas porque dice que como el nombre es vejez, entonces es normal decir viejos y viejas. Ustedes saben que hay una tendencia nueva que poquito a poco está levantando cabeza y que cree que el término vejez también debe desaparecer. Todavía no se levanta mucho porque a veces hay temor de entrar a la polémica y a veces yo pienso que no hay que temer a ser polémico. Si uno analiza las cosas, piensa las cosas adecuadamente, con tranquilidad, encuentra la cuestión lógica, encuentra las contradicciones, ¿por qué vas a temer a la polémica? No temas a la polémica. La polémica es a veces inevitable. ¿Por qué? Por el desarrollo mismo, ¿ya?, de la ciencia, de la cultura. Ahora, hay dos cuestiones con relación a la gerontología que son básicas y pensarlo bien. Una, la parte científica, la parte que compete a los profesionales, ¿no?, de la gerontología, y la parte cultural, que es para todos. Es decir, hay muchas veces que algunos gerontólogos o gerontólogas o algunos profesionales consideran que el conocimiento es algo exclusivo solamente para los profesionales. Esto no es correcto porque necesitamos que la población, la ciudadanía, la gente también esté imbuida de un poco de esta cultura gerontológica. Entonces deben saber entender qué significa ser una persona mayor, qué cosa es el envejecimiento, cuáles son los valores que se nos atribuye. Y hay muchísimas cosas. Entonces, por lo tanto, tiene que existir, así como existe una gerontología científica basada en la evidencia, también tiene que haber una difusión de una cultura gerontológica básica, donde se genere respeto, ¿no?, a la persona mayor, y no solo por su persona, por ser persona mayor, sino simplemente porque es persona. Desde ahí empecemos. ¿Cuál es lo principal acá? Es que es persona. Y cuando todas las personas merecen respeto. Pero ¿por qué enfatizamos a la persona mayor en todo caso? ¿Por qué? Porque la persona mayor ha sido objeto y sigue siendo objeto de discriminación hasta ahora. Entonces, por esas razones que tenemos que enfocar bastante el tema, ¿no?,
en relación a las personas mayores, cuando en realidad todos como personas tenemos derechos. Todos tenemos derechos. Entonces, vamos a ver que el envejecimiento como fenómeno de alta complejidad entra muchas veces en conflicto con lo que se dice del inicio del envejecimiento. Entonces, ahora, otra cosa importante, interesante de decir, y que siempre es bueno remarcarlo, es que las personas mayores de hoy ya no son las de antes. Hay un cambio notable. A ese cambio notable tiene que ver con que las personas mayores se están adaptando a la modernidad y ya no van a decir solamente de sus tiempos como una cosa del pasado. Las personas mayores tienden a centrarse ya más en el presente, más que en el pasado, ¿no? Establecen puentes de nuevas relaciones sociales, ¿no? Hay una tendencia mucho más abierta, más social, más comunicativa. Entonces, por lo tanto, ya no es lo que eran antes. Ya no tienen un papel más activo dentro de la comunidad y de la sociedad. Y de esto poco a poco, aunque no lo crean, hay jóvenes que ya están reconociendo esto, y a veces he tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos y les hago una pregunta así media capciosa como para ver de qué es lo que piensan, ¿no? Yo les digo, oye, pero cuidado, que acá los señores ya no son como antes. No, sí, tienes razón, me dicen así. Así me dicen. Tienes razón, me dicen. Sí, sí, es cierto. Ya no hay con la cosa como antes. Entonces, entendiendo esto, cuando la persona mayor se apodera del hoy, o sea, de la sociedad de hoy, es el sujeto de hoy, esto lo transforma totalmente como un sujeto social nuevo. Es decir, hay un sujeto social nuevo. Las personas mayores de hoy son totalmente otra realidad. Han transformado hacia otra realidad. Esta realidad tiene que ver ahora con una mayor participación en la vida social activa dentro de cada país, ¿no es cierto? De cada país. No solamente en recreación, también en aprendizaje, tienen adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Mayor riqueza en la sociabilidad, por ejemplo, ¿no? Tener mayor riqueza social, más abundancia social, más relaciones sociales positivas. Entonces, todo esto genera lo que se llamaríamos un crecimiento cualitativo de las personas mayores, que es el más importante y que es justamente lo que va a contrarrestar aquellos efectos supuestamente negativos del aumento de la edad promedio hacia el futuro, porque sí, efectivamente, la sociedad está envejeciendo en promedio, ¿no? Entonces, pero si las personas mayores van a ser más fuertes y saludables, entonces no tenemos por qué temer tanto al futuro. Lo que sí tenemos que hacer son previsores. Hay que prevenir. Hay que prevenir. A esas personas, por ejemplo, que ahorita tienen 40 años, deberían darse cuenta que ya están envejeciendo y por lo tanto ya deberían tomar en serio, ¿no?, estos temas. Y sin embargo, cuando uno se da cuenta, muchísimas personas le huyen al tema. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de personas que tienen más de 50 años y que ya deberían hablar de esos temas. Al contrario, parece que tuvieran una especie de gerontofobia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, el tema de la prevención, ¿no es cierto? Queremos construir un envejecimiento activo, saludable y pleno de derechos, pues tenemos que tomar acción, tenemos que actuar, no estar solamente esperando que le llegue que la política del ministerio o del municipio, no esperemos a nada, todos actuemos como ciudadanos plenos, sabemos que tenemos derechos, hay una ley que nos ampara, ¿ah? Entonces, por lo tanto, no tenemos por qué dejarnos que nos pisoteen, como se dice. Pues las personas tienen derechos que están consagrados. En todos los países de Latinoamérica creo que ya tienen una ley de las personas mayores, pero para ellos está la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores.
esta convención interamericana puede intervenir en cualquier país donde se esté desarrollando, ¿cómo se llaman? Maltratos contra las personas mayores. Así que es muy importante que se hayan desarrollado todo esto. Ahora, la gerontología se convierte en una ciencia del futuro. ¿Por qué? Porque si vamos viendo que va a haber una mayoría de edad, entonces hay que prevenir esto. Pero la prevención no la vamos a hacer trabajando exclusivamente con las personas mayores, sino también con toda la ciudadanía. Entender de que un buen envejecimiento no lo hace una persona que haga cualquier forma de vida. No, tienes que tener un estilo de vida saludable, ¿no es cierto? No consumir cigarrillos ni drogas, alimentarte lo mejor posible, ¿no? Y no consumir alcohol de forma indiscriminada. Por último, un brindis no tiene nada de malo, ¿no? Estar en una reunión con amigos, tomas un par de traguitos, pero no alcoholismo, no drogas y ejercicio. Hay que hacer actividad física. Por más que tengamos limitaciones en nuestro físico, ¿por qué? Porque tenemos alguna lesión, tenemos algún problema, hagamos lo posible siempre de mantener nuestra circulación, ¿no? En movimiento, haciendo un poquito de ejercicio, levantando las piernas, haciendo una caminata, en fin, no nos quedemos. Nosotros no tenemos por qué quedarnos. Tenemos que seguir trabajando el futuro, porque las personas mayores ya no son sujetos del pasado, son sujetos de ahora. Están compartiendo todo con los jóvenes y con los adultos y todo. Entonces ya yo creo que es momento de que este cambio se siga desarrollando cada vez más. Pero también tenemos que tener un compromiso de las instituciones del Estado. Y si las instituciones del Estado no funcionan, ahí también estamos mal, porque el Estado tiene un poder inmenso para poder promover, para hacer todo eso, y no lo hace. ¿Dónde veo yo, en qué medio de comunicación se ve que el Estado esté fomentando el envejecimiento saludable, activo? No sé si ustedes lo ven. Yo realmente no le veo nada. Entonces, una ley que no se conoce es una ley muerta. ¿Qué se va a hacer? ¿A dónde vas a denunciar? Ni siquiera conocen a dónde tienen que ir, ni a dónde llamar. Entonces, ahí también hay otro problema. Entonces, hay que hacer ver a la sociedad que envejecer no es malo, que envejecer es parte normal de la vida, ¿no? Y que el envejecer no tiene por qué ser todo caída libre. Hay muchas cosas buenas que con el curso de los años vamos aprendiendo y nos estamos fortaleciendo. Eso quiere decir que también con los años comenzamos a ser mejores, más expertos, más sabedores de cosas. La experiencia de la vida nos ha enseñado mucho. Entonces, no hay razón para que una persona mayor se sienta de menos, por ejemplo. Dice, no, pero ya estoy viejo, yo no, nada que ver. Al contrario, nosotros estamos para enseñar a la gente, enseñar, darle a conocer nuestra experiencia. Y lo más importante de todo, y lo interesante, es que después de toda esta experiencia previa que hemos tenido, y ver a las personas mayores que estén en las redes sociales, que comparten, que se comunican con sus amigos y amigas, es una cosa muy saludable. Eso se dinamiza. Está demostrado que el uso de las redes sociales, adecuado, por supuesto, ¿no? Publicando cosas buenas y compartiendo cosas buenas, es muy positivo para la cognición. Cognitivamente muy bueno. En realidad, el buen uso que se le dé a las redes sociales es muy favorable porque nos dinamiza. Yo particularmente, yo creo que en estos últimos años me he dinamizado bárbaramente desde que cada vez dominaba más el tema de las redes sociales. Y yo como comunicador, ahora me siento ya mucho más, digamos, mucho más experto en la manera de comunicar estos contenidos, este tipo de contenidos. Ahora, hoy en día, por ejemplo, todos nosotros los que estamos acá, todos somos responsables también de la comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la señora Luz
ve una publicación y esa publicación le parece buena, ella lo va a compartir, ¿no? La va a compartir. Al compartir, la señora Luz lo van a ver sus amigas, ¿no es cierto? Después sus amigas lo comparten esto y después lo ven otras personas más. Entonces, la responsabilidad de nosotros en todo caso es compartir cosas buenas, ¿no es cierto? Compartir cosas positivas, que ayuden, que fortalezcan, que nos enaltezcan, que nos levanten nuestra calidad de vida, impulsar nuestra calidad de vida. Entonces, esto va a significar, entonces, pero ¿qué pasa si una persona comienza a escribir cosas que no son adecuadas y que incluso son edadistas, es decir, contrarias a lo correcto que deberíamos pensar con respecto a la edad de las personas mayores? Esta persona va a traer malos mensajes, ¿no? O esos mensajes paternalistas que hacen ver como que las personas mayores son solamente para ser cuidadas, como si fueran unos niños. Ojo, también hay. Y a veces hay personas que dicen, ay, qué lindo, viejito, ¿no? Que dicen así. Esas frases son edadistas, son frases de personas que en realidad no tienen una formación gerontológica y ven a las personas de ese modo, como si fueran unos niños al que hay que proteger. Ahora, de que tenemos que ayudar a las personas mayores que tienen dificultades, por supuesto, a las personas mayores que tengan alguna discapacidad, a algo que necesiten, claro que sí, por supuesto, y con mucho gusto, pero el tema acá es que no vamos a infantilizar a la persona mayor. Eso es muy importante. No infantilizar, ni en la manera de hablar, ni nada. ¿Por qué les hablan a veces como si fueran sordos? No sé si usted se ha dado cuenta que a veces viene en un club de adultos mayores y aparece una ponente que grita, que cree, porque cree que no le van a escuchar. Habla normal. Cuando hablas claro y pronuncias claro, ¿ah? La gente te comprende perfectamente lo que estás diciendo. Y ahorita no sé si han visto, yo estoy remarcando un poquito ¿no? La palabra. Cuando tú remarcas así esa palabra, haces que tu mensaje sea más fuerte y tenga más llegada, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pensando que como esos, cuando yo fui a Carmen de la Legua hace solo como 3 años, ¿de acuerdo? Y vi un evento ahí donde salía un señor de la municipalidad y decía, ¿sabe qué? Hay que ponerles a las personas mayores sus boleritos, ¿no? Así, a sus boleritos. Y yo le decía, y yo veo a mi alrededor y veo personas de diferentes edades, ¿no? Veo personas de 60, de 70, de 80, y yo decía, ¿todas las personas van a tener el mismo gusto? ¿Todas las personas son de la misma generación? ¿No? Habían diferentes generaciones y diferentes personas, ni a todos les iba a interesar escuchar los boleritos. De repente otro quería escuchar salsa, otro quería escuchar rock. ¿Por qué? Porque son diferentes generaciones. Hay que recordar que hoy, los que tienen 60 años hoy día, bailábamos rock un montón en los años 80. Es decir, a nosotros no se nos ha pegado otra música más anterior. Y en general, yo creo que las personas mayores también pueden apreciar la música actual. Claro, no necesariamente toda la música actual, cada quien tiene su gusto diferente, ¿no? Pero de hecho, bueno, yo sí soy, me encanta la música, el rock a mí, hasta ahora. Entonces, el asunto es, cada persona debe entender que como sujeto social también necesitamos dos cosas. Por momentos, la soledad en el sentido positivo, que significa relajarse, ¿no? Estar tranquilo, meditar, o ver algo relajante, ver tu película que te gusta, o simplemente quieres disfrutar de unas canciones bien bonitas y nada más, también es bonito, ¿no? Y también es bonito ir con sus amigos o amigas al club, ¿no? Tomarse su cafecito, no sé, o algo diferente, de repente una copita, no sé. Entonces, todas estas cosas, que es la actividad social, es la que dinamiza nuestro cerebro, nuestra cognición, nos mantiene saludables. Igualmente, la persona que está pendiente
de los acontecimientos, no necesariamente de acontecimientos nefastos, como a veces hay horrible, que mejor no ni siquiera verlo, pero sí de cosas positivas y buenas que puedes encontrar, por supuesto, lo compartes, comienzan a conversar de tantas cosas. Yo pienso que hay que evitar las compañías tóxicas, sí, las compañías tóxicas, esas personas que más bien dañan en lugar de... Por eso hay esas personas que dicen, mejor solo que mal acompañado, dicen a veces esa frase, ¿no? Me han escuchado ustedes esa frase muy común y se refería justamente a eso. Entonces, retomando entonces la idea que yo les había anunciado desde la parte inicial es que la vejez como concepto tiene que cambiar, definitivamente tiene que cambiar, y qué bueno ver que ya hay gente importante, que ya hay gerontólogos y científicos importantes que ya están trabajando en eso, y también hay gente que es muy responsable y entender de que el lenguaje coloquial que se usa para conversar con un amigo o que, con el cual se hacen bromas y por lo cual con ellos se puede hablar con ciertas licencias, por decirlo así, pero eso no lo puedes hacer en el ámbito que es profesional. Yo como amigo le puedo decir cualquier tontería a un amigo, ¿por qué? Porque ya estamos entre amigos y punto. Pero no confundamos el ámbito de uso del lenguaje. El lenguaje no es igual en todos lados. Nuestra responsabilidad que tenemos como comunicadores gerontológicos nos obliga a mantener un lenguaje responsable, claro, y que permita que todos, por supuesto, lo puedan entender. Y de eso vamos a hablar, pero que sea correcto. Por eso se hace la campaña, ya viene la campaña, y espero que todos ustedes me apoyen en la campaña, que estén presentes. En la campaña que se va a realizar, que se llama la campaña por un lenguaje preciso sin ambigüedad, todas las personas pueden hablar, aunque sea 2 o 3 minutos, ya en favor de la campaña, a su manera de cada uno, ¿no es cierto? Y de repente quieren relatarnos a una experiencia que tiene que ver también con eso, quién sabe. Entonces, lo que vamos a hacer, el inicio de la campaña, que va a ser el lunes 22, vamos primeramente vamos a presentar los motivos por los cuales se está haciendo la campaña, ¿no? Una vez presentados los motivos, ya todos los demás van a poder intervenir, todas las personas van a poder intervenir. Los que no puedan hablar en ese momento por cualquier cuestión técnica, simplemente lo escriben ¿no? en los comentarios, ¿no? Que después se pueden compartir también, porque los comentarios también se pueden ver también después. Así que en ese sentido vamos por esta cuestión. Entonces, con respecto a lo que estábamos diciendo desde del inicio del día de hoy, tenemos que decir nuevamente, vejez, tenemos que cambiar ese concepto de vejez definitivamente ya. Y ponernos de acuerdo ya, gerontólogos, porque esto ya no da más, ya no da más. Esto la verdad que no tiene ningún sentido. Yo creo que el mundo ha cambiado. Hoy día cumplir 60 años ya no es nada. O sea, realmente ya no es como antes, ¿no? Entonces, ya no podemos hablar de ancianos como se hablaba antes, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, desde el año 2006 se oficializó el concepto de adulto mayor, ¿no? Y ya después, ahora ya en sintonía con los demás países, ahora se le llama persona mayor, ¿no? Pero esto es una asamblea, ¿ya? Es una asamblea internacional que hay que respetar. ¿Por qué no nos acostumbramos a respetar las asambleas internacionales? ¿Por qué tenemos que improvisar y decir cualquier cosa? Como una ponente con la que yo pude lidiar, qué bárbaro. Decía 3 palabras, miren ustedes, ¿eh? Para referirse a las personas mayores decía 3 palabras. Viejos, viejas y viejes. 3 palabras decía. Cada vez que hablaba decía 3 palabras. Era dificilísimo de comunicarse con una persona así.
¿no? Entonces, esta cuestión nos obliga a, ir a la posición seria, a la posición correcta, a la que sí debemos tener. Así que una cosa es hablar entre amigos, hacerse bromas con los amigos, y otra cosa estar en un ámbito profesional donde tú tienes que dar el ejemplo de seriedad de lo que tienes que hacer. Y la seriedad no está reñida con la amenidad, por supuesto. Siempre una sonrisa, siempre hay un momento para reír, para jolgorio, pero siempre entender en dónde estás. Ubícate, en qué lugar estás. Entonces, ubícate y por lo tanto emplea el lenguaje que corresponde al profesional en su lugar. Eso es para mí muy importante porque para eso también hemos creado la unidad vanguardia gerontológica. Esa es la gran misión de la vanguardia gerontológica. Y por eso es que también es la unidad líder de la central, porque es una unidad que ha ido mucho más allá que todo. O sea, no solamente se ha dedicado a repetir lo mismo que dicen todos y simplemente sino que ya se plantea, ¿no? Plantea cambios, está comenzando a repensar los conceptos, a plantear cambios en las terminologías. Es decir, ya no es cuestión, porque ya nosotros ya salimos de la universidad hace tiempo y por lo tanto ya estamos en condiciones ya de tener de un análisis crítico, ¿no? Reflexivo y elaborar propuestas. Ya estamos en esa etapa nosotros. La Central Gerontológica Internacional ya está en esa etapa de elaboración de nuevas propuestas. Y por eso yo invito a todos los profesionales para que también coadyuven a ese propósito. Porque eso es lo que queremos nosotros acá en la Central Gerontológica Internacional. Queremos que las personas que estén aquí sientan que realmente están en una institución seria, en una institución donde se respetan los contenidos y que también hemos hecho un curso de comunicación gerontológica. El año pasado, por ejemplo, hicimos un curso de comunicación gerontológica muy interesante y también vamos a realizar nuestro congreso anual otra vez ya en vista del éxito que tuvo este año, perdón, en el año pasado, entonces vamos a seguir adelante con los congresos. Cada año va a haber el congreso en el aniversario de Vanguardia Gerontológica. Bien, entonces vamos a ver si te sientes. Alguna vez una persona, cuando hablábamos del tema justamente en la cual yo le cuestionaba esto de la vejez a los 60 años, que a mí no me cuadraba esa idea, entonces él dijo, si te sientes como joven, igual eres un adulto mayor. Bueno, esa es la frase que dije, pero yo le digo a esta persona, claro, obviamente, si tú le llamas adulto mayor a cualquier persona que tenga 60 años, obviamente va a ser así, ¿no es cierto? Pero acá la cuestión era de que la persona la tenía, si tenía, por ejemplo, la persona que tiene, una persona que tenga 65 años, puede tener una edad biológica de 70 o 75, o puede tener una edad biológica de 50 o 55. Es decir, puede tener más o puede tener menos. ¿Por qué motivo esta persona tiene una edad biológica mayor a la cronológica? Cuando ocurre eso, se debe mayormente a enfermedades. Sí, sí, casi siempre es por enfermedades. Cuando hay enfermedades, la persona tiene un envejecimiento a veces más acelerado, ¿no? Hay un deterioro mayor en algunas enfermedades. En algunas enfermedades no controladas, ¿eh? No estamos hablando de una artrosis suave, no. Estamos hablando de una enfermedad grave. Entonces, y otra persona, más bien de 65, tiene una edad de 50, 55. Esto es real, porque te pueden, cómo, si bien es cierto,
no es posible establecer claramente cuál es nuestra edad biológica por medios simples, porque sería costosísimo. Pero hay algunas señales. Y yo les digo cuál es la señal. La señal, ¿sabes cuál es? Es la funcionalidad. Si la persona tiene, en este caso no estamos hablando de una discapacidad, por si acaso, ¿ah? Hay personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad, pero su edad biológica es normal o menor también, ¿no? O sea, no necesariamente la discapacidad te va a llevar a una edad biológica mayor, no necesariamente, por si acaso. Depende de qué tipo de discapacidad hablamos. Pero generalmente va a ocurrir que la persona que tiene una edad biológica menor destaca generalmente de los otros, por ejemplo, en su condición física, ¿no? Generalmente se mueve más rápido, ¿no? Puede correr, puede saltar, puede hacer muchísimas cosas, mientras que otras personas de su misma edad no pueden hacerlo, así como él. Entonces, eso es una evidencia, por ejemplo, ¿no? De una edad biológica menor. Ese es un ejemplo que se puede dar. Es algo que se ve, que está a la vista. Pero, como yo lo dije en el pensamiento que publiqué hoy en el Facebook, no pero no es canas, no es marcas en el rostro, no es falta de cabello lo que debería determinar la vejez, sino lo que debería determinar la vejez debe ser un cambio notable, es decir, que se vea que efectivamente tú puedes decir que hubo un antes y un después, ¿no? ¿No? Que he notado un cambio ya en mí, ya no puedo correr tanto como antes, ya no hago tanto como ahí puedes decir. Pero si no se ha producido eso y sigues igual, hay que pensarlo bien, ¿no es cierto? Es un tema como para pensarlo bien realmente. Entonces, el otro día estuvimos en el programa con Elda Lavajos y con Judith, hablando del famoso tema de la soledad. Muy interesante porque se llegó a establecer claramente los dos diferentes significados. Lo malo del término soledad, que es un término ambiguo, pues realmente, porque implica muchas cosas, ¿no? Por un lado, la soledad no deseada, la soledad o también la soledad como un sentimiento, ¿no? De aislamiento, de vacío. Y por otro lado, la soledad o la idea de vivir solo, y, o sea, físicamente solo, pero que en realidad la persona no se siente solo. ¿Por qué no se siente solo? Porque la persona se comunica, sale y todo lo demás. Entonces, hay el término soledad tiene determinadas repercusiones, pero donde la soledad se considera como un problema es la famosa soledad no deseada, que generalmente está relacionada con algún tipo de vulnerabilidad en esa persona, que podría ser una vulnerabilidad física, psicológica o social. Es decir, el aislamiento en la que se encuentra esta persona. Entonces, hoy en día se están elaborando estrategias, ya en Europa ya tienen estrategias, ya están elaborando estrategias para combatir la soledad no deseada. Incluso están llamando por teléfono a las personas y todo lo demás. Pero todavía ahí también es insuficiente, ¿no? Y acá en el Perú o en otros países de Latinoamérica no existe para nada, nada de eso. Pero en otros países sí están tomando medidas ya para evitar eso, justamente para evitar que las personas caigan en la depresión, por ejemplo, ¿no? Que se depriman esas personas. Entonces, ahí sí se complica la cosa. Entonces, vivir solo no es una tragedia. Vivir solo no tiene por qué ser una tragedia, ni tampoco nada, nada. Incluso puedes encontrar cosas nuevas en estar solo. Y es más, porque hay personas, y esto los psicólogos lo pueden confirmar, que hay personas que son los que, por evitar la soledad, son los hipersociables. O sea, es decir, unas personas que se van al extremo, ¿no? O sea, quieren estar todo el tiempo acompañados de gente, haciendo una locura. ¿Por qué? Porque esta persona en realidad es como si temiera a sí mismo. O sea, tiene tanto temor a la soledad
que tiene que estar todo el tiempo, nunca puede tener un tiempo para él, para estar solito, relajarse, ¿no? Reírse consigo mismo, por último, ¿no? Entonces, no tiene tiempo para eso, ¿ves? Entonces, podríamos decir nosotros que existe una sociabilidad que es la sociabilidad sana y deseable para todos. Todos tenemos que ser sociables. Si no somos sociables, también tenemos problemas serios. Entonces, por lo tanto, una sonrisa es importante, parece mentira. Una sonrisa cambia todas las cosas. Y en tanto, entonces, que estamos viendo que la persona tiene que evitar el aislamiento, cierto, por supuesto, hay que evitar el aislamiento. Y tenemos que tener estrategias para evitar eso. Y que las personas mayores que se encuentren en una situación algo vulnerable, hay que ver la manera de poder crear un sistema para poder asistir a esas personas. Y yo creo que eso ya se está haciendo en algunos países, todavía se están probando varios programas. En España he visto bastante información sobre el tema, he estado leyendo sobre el tema, pero lo importante es que no nos asustemos con la palabra soledad, porque a veces hay compañías que son peores. Hay una frase de Nietzsche, un famoso filósofo alemán, que le decía a una persona: me estás robando mi soledad, y a cambio de eso no me das una buena compañía. Qué bueno. Esa frase no me voy a acordar, de Friedrich Nietzsche. Y él decía que la soledad era algo valioso para él, era bueno para él. Es más, en algunos cultos y religiones del Oriente, el estar solo es normal, y la persona conserva su condición física y anímica normal. O sea, para ellos estar solo es absolutamente normal, aislado totalmente. Bueno, son cosas diferentes, de diferentes culturas, diferentes, pero lo importante es que nosotros tengamos que, como se dice, tomar acción contra las partes problemáticas de esta situación, y tener en cuenta también la solidaridad. Yo creo que si una persona está incapaz de ayudar a alguien, debería hacerlo, ¿no? Entendemos que todos tenemos nuestros problemas, pero hay momentos en que se nos da la oportunidad de poder ayudar, ¿por qué no? ¿No? Ayudar en algo, en qué le puedo asistir, qué puedo hacer por usted, ¿no? Entonces, por eso es importante la sociabilidad, mantener siempre un espíritu abierto, la comunicación, una sonrisa. Todo esto es increíblemente lo que el efecto. ¿No? Ustedes han leído algo sobre la sonrisa, cuando dice que la sonrisa, incluso cuando tú no estás tan alegre, dice que tú sonríes y dice que tu cerebro lo engañas, entre comillas, es decir, lo haces que tu cerebro estimule, ¿no? Las endorfinas, y por lo tanto, reír es muy bueno. Así que hay gente que le gustan las películas de terror, a otros les gustan más las comedias, pero mejor hay que combinar un poquito de todo para poder disfrutar un poco de lo que a uno le gusta, ¿no? La música que le agrade y todo lo demás. Muy bien, ya estamos en los últimos minutos del programa. Yo les agradezco su atención y espero que sigamos adelante con los proyectos, porque la Central Gerontológica Internacional este año tiene grandes metas. El 2023 fue excelente, estoy muy feliz por los resultados alcanzados el año pasado. Se han cumplido con muchas cosas, se ha realizado por primera vez un congreso, se ha realizado un simposio de gran calidad y también un curso de comunicación gerontológica y cantidades de conversatorios y programas. Yo creo que estamos trabajando bien, estamos en una buena dirección, estamos apuntando en una buena dirección, pero hay que seguir siempre mejorando. Yo pienso que las cosas perfectas no existen, porque el día que tú digas que es perfecta, ya no vas a poder crecer. Di que las cosas tienen que ir mejor, sí, que vayan más adelante, que sigamos creciendo, que seamos más fuertes, pero no digas que perfecto, porque perfecto, no, perfecto es como ponerte un muro, que ya no se puede hacer más, no. Di siempre, cree sí en la excelencia,
cree en las cosas buenas, en las cosas muy buenas, en las cosas excelentes, sí cree, pero no que vas a llegar a la perfección. Siempre es mejor así, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que tener siempre una cierta humildad, ¿no? Porque la humildad es lo que te permite crecer, no la soberbia. El soberbio no crece. El que crece es el que tiene humildad, el que sabe que no es perfecto, el que tiene conciencia de su imperfección. ¿Ah? Esa persona crece. El que se cree que ya es perfecto, que ya tiene todo, esa persona no crece. Así de simple. Y por eso sigamos así. Muchas gracias entonces. Nos despedimos hasta, bueno, por lo menos hasta el sábado.